Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios me les bendiga, mis amados hermanos, en esta preciosa mañana, este hermoso día que el Señor nos regala para nosotros poder deleitarnos en su presencia, venir a su casa, el poder adorar al Señor y bendecir su santo nombre. Le damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por su gloria que es manifestada en medio de nosotros, porque bueno ha sido el Señor con cada uno de nosotros. Amén. A pesar de las adversidades, a pesar de las cosas que se mueven, el Señor siempre ha sido fiel, Él permanece fiel. Nos gozamos y nos deleitamos en su presencia. Amén. Y vamos a estar dando inicio en esta mañana a esta escuela dominical, agradeciendo al Señor por la presencia de cada uno de ustedes y también por los que allá desde su casita pues están conectados para disfrutar de la bendición del Señor, del impartimiento de la palabra y de la alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar dando inicio leyendo la palabra del Señor en San Juan capítulo 4 y vamos a leer hasta el versículo 30. San Juan capítulo 4 y vamos a leer hasta el versículo 30. Dice la palabra del Señor: Jesús y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino pues una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis,
Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Gloria sea el nombre del Señor. Todos necesitamos tener un encuentro personal con nuestro Señor. Todos tenemos que venir y obligar nuestra voluntad a la voluntad del Señor Dios Todopoderoso para que nuestras vidas sean transformadas. Atender al llamado del Señor todos los días cuando nos inquieta en nuestro corazón para buscar su presencia. Hoy es una oportunidad maravillosa que Dios nos regala para estar en su casa, los que podemos hacerlo, bendito sea el nombre del Señor, pero aún los que están allá desde su casa, pueden meditar un momento, abrir su corazón, levantar sus manos y pedir al Señor que la misericordia de Él los impacte, los llene con su Santo Espíritu, bendito el Señor, porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, aleluya. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias en esta mañana por la oportunidad, oh Dios, que tú nos regalas de poder estar en tu casa, de poder, oh Dios mío, venir a adorarte, Señor, y bendecirte, alabarte con todas las fuerzas de nuestro corazón y estar atentos, Señor, a la voz de tu palabra. Bendito Padre Celestial, te pedimos que tú nos ministres con tu Santo Espíritu, que tu gracia descienda sobre cada uno de nosotros, oh Señor, que tu voluntad, oh Dios, y tus propósitos se cumplan en cada uno de nosotros, oh Padre Celestial. Sabemos que tú eres fiel, que tú eres el Dios verdadero, que tú no fallas, Señor, que tú has prometido, Señor, estar con nosotros todos los días de nuestra vida y que a pesar de las diferentes situaciones que atravesemos, Señor, tú eres fiel y tú estás con nosotros a través del Espíritu de Cristo que mora en cada uno de nosotros. Señor, te damos muchas gracias y te pedimos, Señor, que la abundante gracia tuya, Señor, ministre nuestro ser, Dios mío, y que tu palabra, Dios, en esta hora, Dios, nos ministre, nos instruya, nos exhorte, para así, Señor, agradarte, Dios mío, en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos, Señor. Le regalamos una ofrenda de palmas al Señor, dándole gracias a Él, porque es el Dios soberano, el Dios eterno, el Rey maravilloso. Que Dios me le bendiga, mis amados hermanos. Quedamos con nuestro hermano Rodrigo Godínez, quien nos trae toda a continuación. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Sí, ahora sí. Bueno, vamos a glorificar al Señor, vamos a cantar al Señor. Disponga su corazón para darle su mejor alabanza a Él, amén. Así es que, bueno, pues, música. Exaltamos su nombre. El Señor
es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Dígala. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Le decimos a Él, aleluya. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad me responderás.
Gracias por tu presencia, Señor. Te amamos. Bendecimos tu nombre, Señor. Exaltamos tu precioso nombre, Jesús. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción. La gloria y la honra sean para ti, Señor. Esta mañana tu iglesia te adora, tu iglesia te reconoce, tu iglesia te exalta. Todo lo que aquí hacemos, Señor, es en honor a ti, porque reconocemos que tú eres el Señor de la iglesia, eres el Señor de nuestras vidas, eres el Señor del universo, de toda la creación. Eres digno, Señor, del más grande reconocimiento. Eres digno de ser adorado, Señor. Gracias. Gracias por tu presencia. Exaltado seas tú, oh Dios, esta mañana, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dale un aplauso a Él. Él se lo merece. Amén. Él es Dios. Él es bueno. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hemos adorado al Señor, le hemos cantado salmos a su nombre. Tomen asiento, por favor. Hay una forma muy particular también como podemos adorar a Dios, a través de nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Así es que, bueno, ahí están los buzones cerca de su asiento para que usted pueda participar también de este servicio. Y también invitamos a los hermanos que también nos siguen desde las redes sociales, miembros de la congregación. Si usted desea también participar, le invitamos que pueda hacerlo a través de Simpe Móvil en el número 83 33 93 33. El número es facilito, 83 33 93 33. Así es que les invitamos para que a partir de ese momento usted pueda pasar y adorar al Señor también por este medio. Gloria al Señor. Es una forma también como podemos honrar al Señor, podemos honrar su obra a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, hermanos, estamos agradecidos con el Señor. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es bueno.
Esa verdad nunca va a cambiar. No hay nada que suceda alrededor, no hay evento que suceda en el mundo, no hay tragedia que alcance la humanidad que cambie el hecho de que Dios es bueno. Dios es justo, Dios es fiel. Bendito sea su nombre. Bien, después de adorar a Dios, después de cantarle y alegrarnos en su presencia, después de participar también en este acto de adoración, también a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos, llegamos a un momento en que preparamos el corazón y la mente para recibir la palabra del Señor, para escuchar la voz de Dios a través de la palabra. Así es que quiero invitarle que me acompañe en oración, que pidamos al Señor que nos bendiga a través del mensaje en esta mañana. Señor Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu misericordia y por tu bondad. Oramos pidiendo que tu presencia esté con nosotros y que a través de la palabra nuestros corazones sean edificados, nuestras vidas, Señor, reciban edificación a través de tu bendita palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pongo mi vida en tus manos y pido, Señor, que tu palabra pueda encontrar un espacio en el corazón de cada persona que nos escucha. Tanto ahora, Señor, aquí los presentes como aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales o a través del canal de YouTube. Señor, que tu palabra pueda traer edificación a cada corazón en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 17 al 25. San Mateo 4, versículos 17 al 25, y leo para ustedes la palabra del Señor, que dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio allí a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron a todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y del otro lado del Jordán. Amén. Bendito sea Dios por su palabra. No sé, yo escucho como un eco aquí, ¿verdad? No sé si cambio micrófono. ¿Está bien? Vamos a ver, ya solucionamos eso. Muy bien. El tema que quiero compartir con ustedes en esta mañana: un llamado que cambia la vida. Todos hemos sido sorprendidos en algún momento por una llamada que nos sorprende. En algún momento pudo ser una llamada que nos alegra el corazón porque recibimos la noticia de algo que estábamos esperando con mucha ilusión. En otros casos puede tratarse de algo que lo peor que uno podría recibir, la peor noticia que uno podría recibir. Y en ambos casos nos ubican en escenarios diferentes, unos de una u otra manera, pero los dos casos nos alteran la vida. El texto bíblico que acabamos de leer tiene que ver con algo parecido. Se trata de un llamado particular que Dios hace a unos humildes pescadores, que cambia su vida radicalmente y para siempre. Esa experiencia de estos hombres dejan lecciones muy valiosas para nuestra vida, que es muy, muy importante rescatarlas. Y quiero que veamos algo de esto.
Este acontecimiento tiene lugar justamente al inicio del ministerio público de Jesús. Es muy probable que estos hombres hayan escuchado antes acerca de Cristo. Estos pescadores eran también posiblemente discípulos, o por lo menos discípulos un tanto lejanos, no conocemos detalles de eso, de Juan el Bautista. Ya habían conocido algo acerca de Jesús. O sea que Jesús no es un absoluto desconocido que aparece en la escena para llamar a alguien. Algo debían haber conocido aparte de él. Y justamente me refiero a la participación en este momento de Juan el Bautista, porque esa figura trae esperanza en medio de la oscuridad espiritual con que la gente vivía en aquella época. Habían pasado más de 400 años sin que se levantara un profeta de Dios para dar un mensaje de parte de Dios, un mensaje esperanzador, y todo el mundo albergaba en su corazón la promesa del Mesías. Juan el Bautista aparece para encender una luz de esperanza en medio de la oscuridad espiritual con que vivían en aquella época. Y por eso el texto un poquito más atrás dice: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y eso es justamente a lo que se refiere el mensaje de Juan el Bautista, una luz de esperanza que se enciende para un mundo que está en tinieblas. Jesús es esa luz, Jesús es esperanza para el mundo y para todas las personas. Para este momento Jesús estaba, comenzando su ministerio público. No era muy reconocido y comienza su predicación específicamente en la región de Galilea, Galilea de los gentiles. Galilea había muchos judíos, pero también habitado por muchos gentiles. Y la ciudad específica era en la ciudad de Capernaum, donde Jesús empieza su ministerio. Y la palabra, el nombre de esta ciudad significa pueblo de Nahum o aldea de consuelo. Vean qué interesante que ahí en ese lugar, en la aldea del consuelo, empieza a darse el mensaje más transformador que ha recorrido los siglos de nuestra historia. Y entonces aquí, en ese momento, aparece entonces la figura de Jesús con un llamado. Y permítanme referirme a este llamado en tres aspectos. En primer lugar, un llamado al arrepentimiento que se da con el fin de transformar el corazón de los individuos. En segundo lugar, es un llamado a seguir a Jesús con el fin de transformar el carácter de las personas. Y en tercer lugar, es un llamado a servir al Señor. Y esto se da con una idea de cambiar la perspectiva de la misión de las personas. Y vamos entonces a considerar estos tres aspectos. Primero, quedémonos con el primer llamado, el llamado al arrepentimiento. Y nos ubicamos en el versículo 17, que es exactamente el primer mensaje con que Jesús empieza la predicación del evangelio en su ministerio público. Y es el mismo mensaje con el que Juan el Bautista estaba hablando también a las personas. Un llamado directo al corazón de las personas al arrepentimiento. Versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta predicación, el mensaje de Cristo es muy claro. El contenido de su mensaje es un llamado al arrepentimiento acompañado con un mensaje de esperanza. Y la esperanza de ese mensaje era esta: el reino de los cielos se ha acercado. Dios ha venido al mundo. Dios se ha acercado para traer esperanza al corazón. Y este mensaje es maravilloso justamente por ese componente en particular. Es un mensaje esperanzador. Es un mensaje que da esperanza muy diferente al mensaje que habían escuchado la gente pobre, la gente sencilla de aquella época, al mensaje que estaban transmitiendo los fariseos y la clase religiosa de aquella época.
era más bien un mensaje que cerraba la puerta del reino de los cielos a las personas. En vez de acercarlos a Dios, más bien presentaban la imagen de un Dios lejano, de un Dios intransigente y castigador. Pero Jesús los confronta más adelante, y por eso es interesante que el Evangelio de Mateo nos presenta esto, que es un mensaje que abre la puerta del reino, pero que antes había sido un mensaje que más bien cerraba las puertas del reino. Y Jesús confronta a los fariseos en ese momento cuando les dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Jesús está indignado porque si hay algo que parte del corazón del Señor, es aquel mensaje que más bien, en vez de acercar a las personas a Dios, las aleja de Dios. El mensaje del arrepentimiento es esperanzador en el tanto se ofrece con la intención de dar perdón. Es la forma como Dios irrumpe en nuestro camino para hacernos volver de nuestra maldad con el fin de librarnos de las consecuencias de nuestro propio pecado, pero no solamente eso, para que también podamos disfrutar de los beneficios de su bendita gracia. Cuando una persona cree en el Evangelio, escucha el Evangelio y cree en él y se arrepiente sinceramente, en ese mismo momento recibe el perdón de todos sus pecados de forma inmediata. O sea, Dios no le dice: andate, cambia tu vida y después ahí hacemos el análisis a ver si te perdono. No, en el momento del arrepentimiento genuino y sincero, el perdón ocurre de forma inmediata. Dios perdona nuestros pecados, la culpa le es quitada en un solo momento al ser declarado justificado por la fe en Jesucristo. El pecador que se arrepiente en ese momento experimenta una transformación en su interior que es difícil a veces de explicar, lo que en teología llamamos: ha experimentado un nuevo nacimiento. La persona ha nacido de nuevo. Para esta persona las cosas viejas pasaron y todas están siendo hechas nuevas. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero no solamente eso, sino que el pecador que se arrepiente es santificado por la obra del Espíritu Santo que viene a morar en el corazón del creyente. Nuestro cuerpo viene a ser templo del Espíritu Santo y esto es una gran bendición. Por eso es que nuestro cuerpo es algo valioso que tenemos que cuidar, porque somos templo del Espíritu Santo. Para esa, entonces, decía que además de ser santificado, la persona que ha creído y se ha arrepentido de sus pecados al escuchar el mensaje del Evangelio, es insertado en la familia de Dios como un hijo adoptado, con todos los deberes y los derechos de un hijo natural. El pecador que se arrepiente experimenta en su corazón una sensación de paz que solamente puede provenir de Dios, porque no existe ninguna fuente, otra fuente de paz. La verdadera paz que llena el corazón y que satisface realmente el alma es la que viene de Dios. Y además de eso, el amor de Dios llena el corazón del creyente por el Espíritu Santo que nos es dado. Recibe la libertad de la culpa y es librado de toda condenación, por cuanto no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Dicen amén a eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El arrepentimiento ocurre entonces cuando una persona reconoce que su vida no está bien y en su conciencia hay algo que le indica que no está bien, que tiene que cambiar y que tiene que hacer algo para mejorar su vida. Y es entonces cuando este hombre, al escuchar el Evangelio, se da cuenta que le ha dado la espalda a Dios para seguir el pecado. Pero en ese momento crucial de su vida se detiene y da la vuelta y le da la espalda al pecado, y ahora
le da la frente a Dios, está frente a frente a Dios. Es un cambio de dirección en su vida. Cuando eso sucede, el arrepentimiento verdaderamente ha sucedido. Cuando el ser humano le confiesa a Dios sus pecados, le pide a Dios perdón por su maldad, e inmediatamente todos estos beneficios que he mencionado anteriormente empiezan a hacerse reales en su propia vida. El llamado de Dios entonces que cambia la vida es el llamado al arrepentimiento. Todos nosotros podemos decir que nuestra vida ha cambiado a partir de esa experiencia. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y volvimos a Dios, nuestra vida cambió. Ya no somos esclavos del pecado. Ya el pecado no es nuestro dueño. Ahora vivimos para Dios. Y ahora estamos orientados hacia buscar a Dios. No significa que somos perfectos en ese momento, pero que estamos en el camino de la perfección. Ahora, el llamado al arrepentimiento es un llamado que cambia la vida. Uno viene a Dios con toda su realidad y Dios lo recibe con esa realidad. O sea, uno no tiene que acercarse a Dios, primero arreglar su vida y después venir a Dios. No, uno viene a Dios con todo y el paquete, con todo y su historial, y Dios nos acepta y nos recibe así. Lo que sucede después es que Él no nos deja igual, Él nos transforma, Él nos cambia. Y en ese sentido podemos decir que el mensaje del arrepentimiento es un mensaje que transforma la vida de los creyentes. La vida de cualquier persona. Todo aquel que se acerca a Dios encuentra la puerta abierta, encuentra la mano extendida para ser perdonado y para ser restaurado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es bueno. En segundo lugar, el llamado, tenemos el segundo llamado. Primero es un llamado al arrepentimiento, ya lo mencionamos, y el segundo es un llamado para seguir a Jesús. Y es un llamado que se hace con el fin de formar nuestro carácter, de transformar nuestro carácter. Nos ubicamos en el versículo 18 y 19 del mismo pasaje que dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Antes de comisionarlos para la tarea que el Señor tenía en mente para ellos, era necesario un proceso de formación y transformación de su carácter. Y eso solo puede lograrse en un caminar constante con el Señor Jesús. Por eso el llamado de Jesús es primero: síganme, véanme, aprendan de mí, estén conmigo, pasen tiempo conmigo. Y en ese proceso es que se experimenta esa transformación del carácter. Y me impresiona la actitud de estos humildes pescadores, que también eran pecadores, pero eran pescadores. Que ellos, a pesar de todas las limitaciones que tenían, posiblemente eran gente sin letra. No podemos decir que eran gente pobre, porque tenían su trabajo, tenían su estabilidad posiblemente. Estaban ocupados, estaban trabajando, pero reciben un llamado del Señor y ellos toman la actitud, la decisión de seguir al Señor. Tuvieron que dejar cosas, tuvieron que hacer algunos cambios. Ellos estaban siguiendo al Señor, no tenían idea del alcance, del impacto que este llamado iba a tener para sus vidas, y no tenían idea del impacto que iban a causar al mundo al tomar la decisión de seguir al Señor. No se imaginaban siquiera que serían instrumentos de Dios para trastornar el mundo, tal y como lo mencionan más adelante. Alguien lo dijo en el libro de los Hechos: estos hombres están trastornando el mundo con la predicación del Evangelio. Seguir a Jesús tiene sus implicaciones, y permítanme citar por lo menos dos. Primero, seguir a Jesús implica que hay cosas que dejar. En el versículo 20 dice: ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Dejaron las redes y siguieron a Jesús.
Más adelante los otros dos que estaban también por ahí, estaban remendando las redes, dice, dejando las redes y a su padre, y le siguieron a Jesús. Permítanme aclarar que seguir a Jesús no significa asumir una actitud irresponsable e irracional. O sea, no tiene que entenderse esto como que, bueno, sigo al Señor, dejo el trabajo, dejo todas mis obligaciones y me dedico a seguir al Señor. No se trata de eso. Vamos a irlo entendiendo poco a poco. Porque alguien podría pensar que se trata de eso, ¿verdad? De andar para arriba y para abajo con alguien predicando el evangelio. No se trata de eso. Es algo mucho más amplio. No fue en ese momento en que ellos abandonaron definitivamente sus actividades. Eso sucedería un poquito más adelante. Posiblemente ellos todavía retornaban a sus actividades y estaban también siguiendo a Jesús. Era un proceso. El centro operativo de Jesús estaba en Capernaum y esto estaba sucediendo en Capernaum también. Entonces, más adelante ellos sí deciden de forma definitiva dejar sus actividades comerciales para dedicarse a la obra del ministerio, no abandonando sus responsabilidades de familia. Hay que entender eso. No dejando a un lado sus otras obligaciones, porque también Jesús se encarga de proveer para todas esas necesidades. Ellos van a tener tiempo de reorganizar su vida. Cuando nosotros hemos tomado la decisión de dejar a Jesús, de seguir a Jesús, habrá cosas que tendremos que dejar para enfocarnos en aquello a lo que Dios nos está llamando. Y cuando me refiero a dejar, pienso en aquellas cosas como actitudes, conductas o creencias que nos impiden desarrollar una relación personal para con Dios. Y puedo dar muchos ejemplos de la Biblia. Solamente voy a citar un pasaje, pero hay muchísimos otros que tienen que ver directamente con esto. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 20. Y lo leo en la traducción del lenguaje actual. Dice: ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca que no entiende nada, y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Han perdido la vergüenza y se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca del Señor Jesús. Así que cuando se refiere a dejar cosas, se refiere a dejar posiblemente hábitos, costumbres o creencias que son contrarias a las enseñanzas del Señor Jesús. Más adelante en ese mismo libro de Efesios nos dice: el que robaba ya no robe más, el que mentía ya no mienta más. Y así por el estilo puede agregarle más cosas. Porque tenemos que ir siendo transformados. Y en el tanto nosotros vamos caminando con el Señor, experimentando la vida de Jesús en nosotros, muchas áreas de nuestra vida empiezan a ser transformadas de forma paulatina. En segundo lugar, seguir a Jesús implica estar dispuesto a aprender de Él. O sea, no solamente es un asunto de entender que hay cosas que hay que dejar, sino que también hay cosas que hay que aprender. Y si hay alguien que es especialista en enseñar cosas valiosas para la vida y que presenta una forma de vida digna de imitar, es el Señor Jesús. Jesús es un maestro por excelencia y tuvo la paciencia para enseñarles a sus discípulos aquellas verdades profundas a través de los medios más sencillos, con cosas que eran de la vida cotidiana, lo que nosotros llamamos las parábolas, aquellas enseñanzas que Jesús daba a través de las parábolas, verdades profundísimas del reino de Dios en un lenguaje muy accesible para todos. Pero además de eso, no solamente Jesús dice cosas para enseñar a la gente, sino que la forma de vida, el estilo de vida de Jesús es una enseñanza de por sí. Su forma de vida, su modelo de vida es una forma muy diferente de ver lo que ellos estaban acostumbrados a ver.
donde la cosa más significativa que dejó mostrar el Señor Jesús fue su amor, su compasión por las personas. Si hay algo que mueve el corazón del Señor, son las personas. Y en muchas oportunidades uno encuentra a Jesús cuando es movido desde las entrañas por la necesidad de la gente. Siente compasión de la gente que está perdida, es conmovido por un hombre leproso enfermo, por una mujer que está con necesidad, etcétera. Son grandes, o la gran cantidad de los evangelios expresan esa cualidad del Señor Jesús, que tiene que ser algo que debemos reflejar también nosotros en nuestra forma de vida. Si vamos a ser enseñados por Jesús, tenemos que pues estar dispuestos no solamente a aprender, sino a reproducir en nuestra vida aquello que hemos recibido de Él. Entonces decimos que Jesús no solamente decía, sino que modelaba. Y en ese proceso, la fe de estos discípulos necesitaba ser confrontada. O sea, ellos necesitaban afirmar su fe porque la obra que iban a emprender iba a ser titánica. De ahí que Jesús permitió que pudieran presenciar milagros extraordinarios, cosas extraordinarias. Y en algún momento, luego que ha pasado todo, el apóstol Pedro dice: yo vengo a hablarles no de cosas que me contaron, señores, no les voy a contar una fábula, les voy a decir algo que yo vi, que yo lo vi con mis propios ojos, cosas que yo escuché con mis propios oídos. No estoy inventando un cuento. O sea, ahí estamos viendo exactamente a uno que estuvo dispuesto a aprender de su maestro, pero a reproducir lo que vio de él. Hoy Jesús no está de cuerpo presente, pero Él vive por medio del Espíritu Santo en nuestros corazones, y el principio de fondo no ha cambiado. Podemos caminar con Él, podemos hablar con Él, podemos leer sus enseñanzas. Y bendito sea Dios que esos registros están aquí en las Escrituras. La única forma de conocer profundamente a alguien es pasando tiempo con esa persona, ¿no es cierto? Si usted quiere conocer a alguien, no lo vamos a conocer solo de primera vista. Para conocer cómo es, cómo reacciona, qué le gusta, qué no le gusta, eso solamente lo da el tiempo. Y eso es un mensaje claro y contundente para nosotros. Para conocer a Jesús ampliamente, pues tenemos que caminar con Él. Tenemos que aprender a pasar tiempo con Él. Ahora, yo pregunto, ¿es eso acaso un imposible para nosotros hoy? Porque esto es parte del llamado del Señor cuando nos dice: venid en pos de mí, vengan en pos de mí, caminen conmigo, anden conmigo, vivan conmigo, aprendan de mí. Y en alguna parte Jesús lo dijo muy explícitamente: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, la invitación que Jesús le hizo a los pescadores es la misma que nos hace a nosotros. Cuando lo dijo: vengan en pos de mí, no solamente era un llamado para ellos, es un llamado para usted y para mí. Aquellos hombres estuvieron dispuestos a dejar todo y a dejarse enseñar por el Señor y seguirle. O sea, hubo una respuesta. ¿Cuál es la respuesta que nosotros le vamos a dar al Señor? ¿Le vamos a seguir? ¿Vamos a caminar con Él? ¿Vamos a pasar tiempo con Él? Es la respuesta que Dios esperaría de nosotros. Pero hay un tercer aspecto muy importante al que quiero referirme. Porque el primer llamado era un llamado al arrepentimiento para cambiar el corazón. El segundo llamado es un llamado a seguirle para cambiar y transformar el carácter. Pero el tercer llamado es un llamado al servicio para dar un sentido de propósito a nuestra vida. Y nuevamente en el versículo 19 nos ubicamos en el pasaje que dice: y les dijo: venid en pos de mí. Y ahora puede subrayar si quiere la parte que dice: y os haré pescadores de hombres. Cuando Jesús dijo estas palabras, ellos no tenían claro a qué se estaba refiriendo, ni el alcance que este llamado tenía para ellos. Jesús les propone un cambio del sentido a lo que ellos estaban haciendo. ¿Cuál era su actividad? Eran pescadores. Obviamente viven ahí a la orilla del mar,
era la actividad más común que todo el mundo hacía, pues bueno, ellos estaban participando de esa actividad. Humildes pescadores. Ahora Jesús les dice, van a venir, les cambia la naturaleza del ejercicio de su profesión, ¿no? Porque ahora ya no eran pescadores de peces, van a ser pescadores de hombres. Jesús les cambia entonces el panorama y los llama a trabajar para el reino de Dios. Y este asunto lo que significa es que se involucren de una forma absoluta y completa a difundir el mensaje de las buenas nuevas del Evangelio para que todo el mundo tenga la oportunidad de salvación por medio de la predicación del Evangelio. Ahora, entiéndase, no todas las personas van a tener un llamado a dedicarse a servir a Dios de tiempo completo, pero sí todos hemos recibido el llamado a servir a Dios. Cada creyente puede servir a Dios para difundir el mensaje del Evangelio a toda persona según las capacidades que cada uno tiene. En este sentido, es en este sentido que ese llamado de Cristo no solo cambia radicalmente el sentido del propósito de aquellos humildes pecadores, sino que también nos lleva a entender que nosotros hoy aquí en el siglo presente compartimos ese mismo propósito. O sea, que la idea de Dios no ha cambiado en el tanto todo el mundo necesita conocer a Jesús. La idea de Dios es que todo el mundo sea salvo, que todo el mundo conozca el Evangelio. Llamó y comisionó a aquellos 12, aquellos discípulos, y los preparó para que llevaran a cabo esa misión. Y aquí estamos nosotros, fruto de aquello. O sea que muchas otras personas también necesitan experimentar eso. La vida cristiana nos une en una comunidad de fe en la que adoramos a Dios, en la que compartimos un compañerismo especial entre nosotros como familia de la fe, como familia espiritual, en la que recibimos una edificación mutua. Nos edificamos unos a otros, aprendemos los unos de los otros, nos nutrimos los unos de los otros, somos un cuerpo. Pero también recibimos el mismo llamado para involucrarnos a servir de una manera o de otra a la causa del reino de Dios, cada uno utilizando las cualidades que ha recibido de parte de Dios. No todos tienen la habilidad para ejecutar instrumentos o para cantar, pero otros tendrán habilidades que yo no tengo. Y utilizando eso, y utilizando las oportunidades que nos presenta. Y a veces no es tanto las habilidades, sino más bien la disposición del corazón. Es saber que en medio de mis limitaciones, en medio de todo lo que yo pueda tener que me dificulta, puedo aprovechar alguna oportunidad para involucrarme en la causa del reino de la manera que yo pueda hacerlo. Dios no nos va a exigir algo que nosotros no podemos hacer. Dios ve nuestro corazón. Hay mucha necesidad de Dios en las personas. Uno puede servir a Dios cuando tiene la oportunidad de dar una palabra de aliento y esperanza a las personas que las necesitan. Uno puede servir a Dios cuando tiene la oportunidad de elevar una oración en favor de alguien que lo necesita. Podemos servir a Dios cuando podemos prestar nuestro hombro para que alguien llore y se desahogue y darle alguna palabra de aliento para la vida. Digo, hay muchas formas de servir a Dios. Es cuestión de tener la disposición de querer involucrarnos para servir, sea cual sea la posición en la que estemos. Siempre tratando de buscar una oportunidad para presentar la imagen del Jesús que cambió nuestra vida y que puede cambiar la vida de otro. Una oportunidad para mostrar no a ese Jesús lejano, castigador e intransigente, sino para dar a conocer a un Jesús que ama, que está dispuesto a ayudar a las personas en su necesidad, en su dolor. Un Jesús solidario, un Jesús que tiene compasión de las necesidades de la gente.
Pero es muy importante que ese Jesús que vamos a transmitir no solamente sea el que nos cuentan en la iglesia, que es muy bueno, sino que lo experimentamos en nuestra vida. O sea, que para ese sentido de misión necesitamos desarrollar comunión con el Señor. Un tiempo de comunión con Él. Servir al Señor tiene también sus implicaciones. Y permítame señalar por lo menos dos. Primero, servir a Jesús implica esfuerzo. Mateo 10:38 dice: el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. Servir a Dios implica esfuerzo y todos estamos de acuerdo con esa idea. Hay momentos en la vida cristiana que son difíciles por distintas circunstancias. A veces cosas ajenas, a veces cosas que nosotros mismos hemos creado. Todos hemos experimentado algún tipo de circunstancia difícil por medio de nuestra fe. Esta realidad que nos ha presentado en los últimos años es una evidencia de que a veces para servir al Señor tenemos que estar dispuestos a exponernos a ciertas cosas. Hace algunos años que ciertos sectores de la sociedad ven a los cristianos con bastante desagrado. Y no niego que muchos habremos dado causas, motivos de que la gente haga burla y que la gente tenga a veces una imagen negativa de nuestra fe por cosas que no vale la pena mencionar. Pero eso no es todo. El asunto es que nos meten a todos en el mismo saco, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, si uno afirma su fe en Jesucristo, su creencia en la Biblia y se atreve a hablar a favor de la vida y a los principios y los valores de Dios para la familia, uno empieza a recibir ciertos calificativos no tan gratos, ¿no es cierto? Usted los habrá escuchado en algún momento. Retrógrados, dinosaurios y etcétera. Habrán otros más feos. Pero en fin, la misma pandemia ha puesto en evidencia la firmeza de las convicciones de muchas personas. O sea que el virus ha servido como excusa para mucha gente para alejarse de Dios. ¿Verdad? Es la realidad, lo hemos visto. El ministerio de Jesús no tuvo un camino de rosas. Por el contrario, tuvo mucho rechazo, persecuciones, amenazas y cosas bien difíciles. Si tenemos que entender entonces que si vamos a seguir a Jesús, habrá que estar dispuesto a sufrir penalidades, como dijo el apóstol Pablo en algún momento: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El Señor nunca nos garantizó una vida libre de adversidades, pero siempre nos garantizó su presencia, y eso es suficiente. O sea, que sea lo que estemos viviendo, si el Señor va con nosotros, vamos bien, estamos seguros. Y el desenlace de la historia será para provecho, será para crecimiento. No nos omite el dolor, pero nos promete su presencia. Yo sé por experiencia que servir a Dios requiere esfuerzo, lo mismo que requiere el esfuerzo de cualquier actividad laboral. Pero la otra cosa que servir a Jesús requiere es compromiso. Se trata de un compromiso que uno quiere con Dios, y ese sentido de compromiso nos lleva a asumir con responsabilidad aquello a lo que le dijimos sí. Le dijimos sí al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos le dijeron sí al Señor? Bueno, requiere compromiso. Y el primer compromiso del cristiano es cultivar su relación personal con Jesús. Y aquí no me refiero a cumplir un estricto ritual de tener un horario, de llevar un registro de cuántas horas de oración y cuántos capítulos de la Biblia usted leyó a la semana, cuántas veces fue a la iglesia durante el año. No se trata de eso. El compromiso es más una actitud del corazón que una imposición que alguien me haga. Uno cultiva su relación con Jesús no porque tiene que cumplir con un ministerio, sino porque está profundamente agradecido con Dios, porque reconoce que su vida sería nada sin Dios.
porque se da cuenta que todo lo que tiene y lo que es por su gracia y por su misericordia. Y es por eso que le buscamos, porque estamos agradecidos y además porque entendemos que necesitamos de Él, que no tenemos el poder suficiente para cambiar siquiera uno de nuestros problemas. O sea, somos unos dependientes, necesitados de la gracia y la misericordia del Señor. Por eso le buscamos. Y en el momento en que yo pienso que ya no necesito a Dios, que no necesito orar, entonces estoy poniéndome yo en el centro y quitando a Jesús. Le buscamos porque le necesitamos. Le buscamos porque le amamos. Y porque deseamos pasar tiempo con el Señor. Es que la única forma de crecer en nuestra relación con el Señor es pasando tiempo con Él. No hay otra forma, no hay un sustituto. Quisiera decirles, existe una pastilla que usted se toma y ya con eso usted profundiza su fe. No funciona así. Las relaciones solo se profundizan con el tiempo en el caminar juntos. Y lo mismo aplica a nuestra relación con el Señor. Necesitamos entonces pasar tiempo con el Señor. Pero quiero decirle que esto es algo que nadie se lo puede imponer a usted. Yo no puedo obligarlo a nada. Y no estoy aquí para manipular su conciencia ni nada de eso, simplemente para decirle que es la única forma que existe. Y que la invitación del Señor es que caminemos con Él. Nos conviene. Es para nuestro provecho. Esto es algo que nadie le puede imponer porque no funciona por imposición. Es una determinación del corazón. Por eso el llamado para servir al Señor requiere entonces ese compromiso de parte nuestra. Permítanme concluir porque el tiempo va volando. El llamado de Dios sigue vigente para nosotros hoy. Hay muchas personas a las cuales todavía Dios llama al arrepentimiento. Tal vez porque alguien nació en un hogar cristiano no significa que ya por defecto es cristiano. Cada persona tiene que llegar al punto de convencerse de que necesita dar un paso de fe en su vida para recibir al Señor Jesucristo en su corazón, arrepentirse de sus pecados, aunque diga, pero ¿cuáles? Si yo es que toda mi vida nací en la iglesia. Todos necesitamos llegar al punto de reconocer nuestra necesidad de Dios. Pero además de eso, Dios le dijo a la iglesia de Éfeso, a los cristianos, porque hay un llamado de arrepentimiento vigente. Le dijo a los cristianos, digo por si alguien piensa que los cristianos no tienen que arrepentirse de nada, vea lo que le dice el Señor a los cristianos de Éfeso. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Porque de repente habrá cosas de las cuales, como aún siendo cristianos, aún siendo salvos, necesitamos experimentar arrepentimiento. Ya eso es una cosa que está en el corazón de cada uno, que al confrontarnos nosotros a la luz de la palabra de Dios y al quedar en evidencia, necesitamos tomar decisiones, porque el llamado está para nosotros. Y para la reflexión lo digo, ¿será que habrá algo en nosotros de los cuales tenemos que arrepentirnos? El cambio en la vida, una transformación del corazón, nunca viene sin arrepentimiento. También está vigente para nosotros el llamado de seguirle a Él, porque la vida cristiana no es una experiencia pasajera, no es por un momento. El seguirle al Señor no es por un rato, es algo para toda la vida, donde vamos siendo formados y transformados a la imagen del Señor Jesucristo. Experimentamos una transformación en la vida en el tanto caminamos con Jesús, cuando nos disponemos a aprender de Él y cuando cultivamos nuestra relación personal con Él. Dime con quién andas y te diré quién eres, dice un viejo refrán. Y ese refrán se usa para decir que nosotros recibimos influencia de las personas con quienes nos relacionamos más y más profundamente. Así entonces, si nosotros caminamos con Jesús, si pasamos tiempo con Él, si lo involucramos en nuestras actividades,
si lo tomamos en cuenta en nuestra vida, de repente, sin que nos demos cuenta, recibimos de Él influencia y terminamos pensando como Él, hablando como Él y actuando como Él actuaría. Por eso es importante caminar con el Señor. Sin que nos demos cuenta, nuestro carácter está siendo transformado en el tanto nos mantenemos caminando con el Señor. Y por último, sigue vigente el llamado para nosotros hoy para servir al Señor, para que nos involucremos a la causa del reino. Y como decía hace un momento, hay muchas formas de las cuales nosotros podemos servir a Dios. Aquel que quiere servir siempre va a encontrar un lugar, una forma como hacerlo. Es cuestión entonces de una disposición del corazón. Yo no puedo obligar a nadie a que se involucre a servir a Dios. No puedo forzar la conciencia de nadie, porque no funciona por imposición ni por manipulación. Lo que quiero es que entendamos que aquel que nos amó tanto, que dio su vida por nosotros y que nos dio un modelo de vida, lo hizo y nos invita para que nosotros participemos con Él en esa obra maravillosa, para que lo que nosotros recibimos, la salvación, la paz, el perdón, la libertad y todos los beneficios de la gracia, las otras personas que de repente no lo disfrutan, lo puedan conocer. Así, amados hermanos, aquellos humildes pescadores, al escuchar el llamado de Jesús, creyeron en Él, lo siguieron dejándolo todo. O sea, hubo una respuesta. Y aquí la confrontación para nosotros hoy es esta: ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Hay un llamado de Dios. Aquellos respondieron. Aquí no quiero decirle que me levante su mano y que vengan aquí. No se trata de eso, sino es la respuesta que brota del corazón. Es la que brota del corazón. Y eso se va a hacer evidente luego en nuestra forma de vida. La invitación del Señor está para todos nosotros. La respuesta ahora nos corresponde. Hemos escuchado la palabra de Dios. Y yo quisiera que el Señor pueda motivar e inquietar el corazón de cada creyente a fortalecer su relación con Dios y a comprometerse más a la causa del reino. Le invito a que cierre sus ojos, por favor, y en una oración, porque esta oración puede ser una oración muy importante para su vida, porque de repente alguien aquí o en su casa nos está escuchando y dice: yo tengo que arrepentirme de mis pecados. Verdaderamente me doy cuenta que le he dado la espalda a Dios y estoy siguiendo el pecado. O alguien aquí puede decir: verdaderamente yo necesito tomar la decisión de consagrar mi vida a Dios. Quiero seguir a Jesús, quiero caminar con Jesús, quiero pasar tiempo con Jesús. O alguien aquí está diciendo: yo quiero involucrarme más a servir a Dios en la causa de su reino. Padre, lo que tú has puesto en mi corazón lo he compartido con mis hermanos en esta mañana. La palabra, Señor, ha sido expresada en los corazones, Señor. Y tú que conoces cada vida, cada necesidad, tú que conoces cómo vinieron mis hermanos hoy a la iglesia, aún puede ser que alguien vino, Señor, con una gran carga, pero ha escuchado tu palabra. Señor, te pido que seas tú quien mueva el corazón y nos inquiete a todos, para que al escuchar tu palabra podamos responder positivamente al llamado tuyo. Ayúdanos, Señor, a reconocer que muchas veces hay cosas que tenemos que dejar, hábitos, conductas, actitudes que de repente no son buenas, que nos afectan en nuestro caminar cristiano. Señor, de repente alguno ha pensado: bueno, yo quiero solamente ir a la iglesia y participar, pero no quiero involucrarme en nada. Señor, ayúdanos para que podamos entender que tú nos llamas y nos invitas al servicio también, y que podamos entender que no hay nada más grato que servirte, Señor. Padre, oro para que la palabra pueda encontrar un espacio en cada corazón, y que como una semilla que ha sido plantada germine y dé fruto en la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios por su bendita palabra. Amados hermanos, hemos llegado ya al final de este servicio. Agradecemos a Dios su infinita gracia y misericordia y su bendición. Nos resta nada más recordarles las actividades el martes, culto de oración. Ya estará el culto presencial, así que el martes sí habrá culto aquí.
Si hubiera alguna noticia diferente, se les comunicará vía redes sociales o WhatsApp. El pastor ya pues se encargará de eso. Miércoles la actividad de jueves, los hombres serán jueves por razones especiales. Entonces, si algún caballero quiere integrarse a las actividades de hombres vía virtual, ¿verdad? En este momento estamos manejándolo así por Zoom. Los que pueden conectarse, aprovechen también esta bendición para estimularnos a la fe los unos a los otros. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que tengan una excelente tarde.